Buenas tardes, mi nombre es Armando Camacho Ruiz y pertenezco al grupo M14C6G18BB056, facilitadora Teresa Hernández Segura. Les voy a exponer mi actividad integradora número 1, cuyo tema es el átomo y sus alcances. El motivo que hemos visto a lo largo de la semana es entender el comportamiento de la materia y que es definida como cualquier cosa que tiene masa y ocupa un espacio, y entender de ella qué es lo que da sus propiedades, como su dureza, la corrosión, la oxidación, su cambio de estado, etc. Entonces nosotros podemos saber que todo lo que nos rodea es materia, incluso nuestro cuerpo está hecho de materia. Nuestras uñas, nuestras manos, nuestro cabello, nuestra piel, todo, en el agua, en el aire, hasta lo que no es percibido por el ojo humano, es hecho por materia. ¿A dónde voy con esto? Bueno, que la materia está compuesta por unas diminutas partículas a las que se le llaman átomos. Asimismo, el átomo es la porción más pequeña de un elemento que puede participar en una reacción química. Etimológicamente es definido como indivisible. En ese momento se creía que no se podía dividir. De igual forma, se le define como la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. A lo largo de la historia se fueron desarrollando teorías y modelos sobre el átomo. En esta ocasión voy a hablar sobre los modelos atómicos de Dalton, el atómico de Thomson, modelo atómico de Rutherford y modelo atómico de Bohr. Primeramente vamos a hablar sobre el modelo atómico de Dalton. John Dalton fue un químico y matemático británico, entre otras muchas cosas, que vivió durante los años 1766 y 1844. Basándose en la idea de Demócrito, Dalton concluyó que el átomo era algo parecido a una esfera pequeñísima, también indivisible e inmutable. Dalton hizo los siguientes postulados. La materia está compuesta por partículas diminutas, indivisibles e indestructibles llamadas átomos. Los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, es decir, con igual masa y propiedades. Los átomos de diferentes elementos tienen masas y propiedades distintas. Los átomos permanecen sin división incluso cuando se combinan en reacciones químicas. Los átomos, al combinarse para formar compuestos, lo que hoy llamamos moléculas, mantienen relaciones simples. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más elementos distintos. Para Dalton, un átomo era algo así como una pequeña esfera. Tanto Dalton como Demócrito ya se adelantaban y ya vislumbraban el principio de conservación de la energía, en donde nada se crea ni se destruye, pero ambos modelos tienen insuficiencias o errores que se conocieron mucho después, y es que los átomos sí pueden cambiar y también pueden dividirse en partículas más pequeñas. El átomo no es la partícula más pequeña. Sabemos ya que existen partículas subatómicas que significa más pequeño que el átomo, como por ejemplo los quarks, los neutrinos o los bosones. El modelo atómico de Thomson. Joseph John Thomson fue un científico británico que vivió entre los años 1856 y 1940, que descubrió el electrón y los isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento con diferentes números másicos. Ganó el Premio Nobel de Física en 1906 y su teoría sobre el átomo es divisible. Decía que los átomos estaban compuestos por electrones de carga negativa en un átomo positivo, es decir, como si tuviera una bola cargada positivamente rellena de electrones, carga negativa.
también conocido como modelo del pudín de pasas porque parece un bizcocho relleno de pasas. La electricidad fue lo que ayudó a Thomson a desarrollar su modelo. El error que cometió Thomson fue que hizo suposiciones incorrectas de cómo se distribuía la carga positiva en el interior del átomo. Modelo atómico de Rutherford. Ernest Rutherford fue un químico y físico neozelandés que vivió entre los años 1871 y 1937, que dedicó gran parte de su vida a estudiar las partículas radiactivas, partículas alfa, beta y gamma, y fue el primero en todos en definir un modelo atómico en el que pudo demostrar que un átomo está compuesto de un núcleo y una corteza. Ganó el Premio Nobel de la Química en 1908. Para Rutherford, el átomo estaba compuesto de un núcleo atómico cargado positivamente, denominó protón, con idéntica magnitud a la del electrón, y una corteza en los que los electrones de carga negativa giran a gran velocidad alrededor del núcleo donde estaba prácticamente toda la masa del átomo. Para Rutherford esa masa era muy pequeña, esa masa la definía como una concentración de carga positiva. Los estudios de Rutherford demostraron que el átomo estaba vacío en su mayor parte, ya que el núcleo abarcaba casi el 100% de la masa del átomo. Modelo atómico de Bohr. Este modelo también se llama Bohr-Rutherford Niels Henrik. David Bohr fue un físico danés que vivió entre los años 1885 y 1962, que se basó en las teorías de Rutherford para explicar su modelo atómico. En el modelo de Bohr se introdujo ya la teoría de la mecánica cuántica, que pudo explicar cómo giraban los electrones alrededor del núcleo del átomo. Los electrones, al girar en torno al núcleo, definían unas órbitas circulares estables que Bohr explicó como que los electrones se pasaban de unas órbitas a otras para ganar o perder energía. Demostró que cuando un electrón pasaba de una órbita más externa a otra más interna, emitían radiación electromagnética y cada órbita tiene un nivel diferente de energía. Las diferencias que existen entre las teorías atómicas es que mientras Dalton decía que el átomo era indivisible, los otros postulados integran cargas negativas y positivas. Su núcleo ya no era una esfera. Thomson incluye el protón en el núcleo. Rutherford separa al electrón girando fuera del núcleo y los protones son los que están en el núcleo con carga positiva. La diferencia: todos los electrones giran a gran velocidad alrededor del núcleo. Rutherford indica sin órbita definida y Bohr indica que siguen órbitas definidas, a las que llama niveles de energía. Cada órbita tiene un nivel diferente de energía. Para mí esta sería las diferencias entre cada teoría. En mi siguiente diapositiva explicaré la relación que hay entre la reacción, ecuación química y modelos atómicos y la forma en que los átomos forman enlaces. La reacción química: la transformación de la materia que producen cambios en unas sustancias para obtener otras diferentes. Las sustancias que participan en una reacción química se conocen como los reactivos, y las sustancias que se producen al final de la reacción se conocen como los productos. Las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas. Como ejemplo, el hidrógeno de gas, el H2, puede reaccionar con el oxígeno gas, el O2, para producir agua. El signo más indica que reacciona con y la flecha produce. Las ecuaciones deben estar balanceadas para reflejar la ley de la conservación de la materia, que dice que no se crean ni se destruyen átomos durante el curso de una reacción química normal. Podemos decir que ecuación química es la forma abreviada de representar la reacción química.
Los modelos atómicos se conocen como modelos atómicos a las distintas representaciones gráficas de las estructuras y funcionamiento de los átomos, desarrollada gracias a los modelos propuestos por Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr, entre otros postulados. La relación que existe entre los modelos atómicos, una reacción química y su ecuación química, es precisamente por la forma en que los átomos forman sus enlaces, la forma en que sus partículas se comportan, lo que determina sus características y las condiciones en que reaccionan con otras sustancias. Por último, la forma en que los átomos forman enlaces. El enlace químico es la fuerza que logra mantener unidos los átomos que componen la materia. Los átomos se unen porque así consiguen más estabilidad y lo pueden conseguir de tres formas: ganando, perdiendo o compartiendo electrones con otros átomos, y disponen en su última capa un cierto número de electrones. Existen tres tipos generales de enlace: el covalente, el iónico y el metálico. El enlace iónico se refiere a las fuerzas electrostáticas que existen entre iones con carga opuesta, formado por la transferencia de uno o más electrones de un átomo o grupo de átomos a otro. Son enlaces sólidos, su conductividad es baja en estado sólido y no volátiles. El enlace covalente aparece cuando se comparte uno o más pares de electrones entre los átomos. Suelen ser sustancias quebradizas, poseen puntos de fusión elevados y no conducen la corriente. El enlace metálico se encuentra en los metales sólidos como el cobre, el hierro y el aluminio. Cada átomo está unido a varios átomos vecinos. Los electrones enlazantes son relativamente libres de moverse. Son conductores de la electricidad, son buenos conductores al calor y poseen brillo. Utiliza el término de valencia de un elemento porque es la medida de su capacidad para formar enlaces químicos. Los electrones de valencia son los electrones que toman parte en los enlaces químicos. Gracias por su atención.